Efesios capítulo 4 y el verso 11 y 12 dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Bueno, comenzamos entonces, hace 8 días hicimos la introducción a los dones ministeriales y hoy voy a hablar entonces del primero, y es apóstoles. Dios mío, el tema es un poco largo. Dios quiera que podamos terminarlo a tiempo. Según la etimología de las palabras, la palabra apóstol viene del latín apostolus y del griego apóstolos. Esa palabra en griego tiene un prefijo y es apo, que es lejos, y estello, que quiere decir enviar. Es uno que es enviado, delegado, emisario. También es un mensajero autorizado y representante personal del que lo envía. O sea, dependiendo de ese significado, quiero que usted lo tenga en cuenta, porque de allí no vamos a desprender toda la enseñanza de ese significado. Entonces, un apóstol es alguien enviado con la autoridad para establecer iglesias sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios. No olvide que es sobre el fundamento de la palabra, no es sobre el fundamento distinto de pensamientos o conceptos de hombres o conceptos humanos, no. Esto con el fin de fortalecer las iglesias que ya existen, fortalecerlas en la doctrina y en la enseñanza práctica de la palabra. También para ministrar con autoridad y con conocimiento por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Palabras más, palabras menos. Un apóstol es uno que ha sido enviado con el propósito de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer a Jesucristo. Ahora, vamos a irnos desprendiendo entonces en este concepto de la palabra apóstol. En el Nuevo Testamento encontramos 3 grupos de apóstoles. 3. Pero quiero señalar en esta mañana que ya como tal el término apóstol tiene 2 sentidos. Después hablaremos del tercero. Pero los dos tienen como una similitud en algún momento dado por lo que hacen, pero en su contexto general cada uno coge su rumbo. Entonces, está el significado de apóstol en el sentido estricto, ¿correcto? Se refiere entonces, cuando yo hablo de la palabra apóstol en el sentido estricto, quiere decir que solamente un grupo de personas muy reducidas fueron cualificadas para tomar prácticamente ese atributo o ese nombre de apóstol. Por eso, para tener en cuenta qué se requería
en el Nuevo Testamento, en el principio, para que alguien fuera llamado apóstol. Y no olvide que estoy hablando apóstol en el sentido estricto, no en el sentido amplio. Primero que todo, Marcos capítulo 3, el verso 13 y el verso 14, la escritura nos ratifica que para ser apóstol tenía que haber sido escogido y enviado por Jesús. ¿Qué dice Marcos 3, verso 13? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y el verso 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué quiere decir entonces? Que Jesús escogió a 12 hombres para que estuvieran con él durante todo su ministerio terrenal. ¿Sí? Solo de esa forma podían entonces estos 12 ser testigos de lo que el Señor Jesús hizo en su tiempo ministerial aquí en la tierra de 3 años y medio. Estos apóstoles fueron ordenados por Jesús en la última cena y recibieron de él la comisión de predicar el evangelio por todo el mundo. Cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, allí tenemos de verdad el concepto, o más bien tenemos la palabra apóstol en el sentido más estricto. Y ahora, ¿quiénes fueron los apóstoles? De pronto algunos solamente hablamos de Pedro y hablamos de Juan. Creemos que Lucas fue apóstol. Bueno, pero la Biblia me dice que Simón, a quien Jesús llamó, cuando usted lea el Nuevo Testamento, encuentre el nombre Cefas, es el mismo Simón, sino que Jesús le llamó Cefas, y Cefas significa piedra. Es el mismo Pedro, correcto. También Jesús llamó al hermano de Pedro, Andrés. Andrés fue un exdiscípulo de Juan el Bautista. Entonces ahí tenemos a 2 hermanos carnales. Tenemos a Pedro, o Simón, o Cefas, como usted quiera decirlo, es lo mismo. Simón Pedro y Andrés eran hermanos carnales. También llamó Jesús a Jacobo, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el mayor. Jacobo también llamó a Juan, hijo de Zebedeo. Eso quiere decir entonces que Jacobo y Juan eran también hermanos carnales, hermano de Santiago el mayor. Él era el más joven de todos los apóstoles. Jesús llamó a Jacobo y Jesús llamó a Juan Boanerges, que significa hijos del trueno, porque el temperamento de ellos era muy fuerte. Después explicaremos eso más adelante. También llamó a Felipe, oriundo de Bethsaida. También llamó a Bartolomé. ¿Quién es Bartolomé? Es el mismo Natanael que vivía en Caná de Galilea. También llamó a Mateo, el publicano o recaudador de impuestos. Ese Mateo es el mismo Leví, ¿correcto? Llamó a Tomás, llamado Dídimo o mellizo. Llamó a Jacobo, hijo de Alfeo. Mire que ahí hay otro Jacobo. Jacobo, hijo de Alfeo, o también Cleofas, era hermano
de Santiago el menor. Estaba el Santiago mayor, que era el Jacobo de acá y hermano de Juan. Ahora tenemos a quién, a Jacobo hijo de Alfeo o Santiago el menor. También tenemos a Judas Tadeo, llamado Lebeo, era hijo de Alfeo y hermano de Santiago el menor. Es decir, que entre Jacobo y Judas Tadeo también eran hermanos carnales. También llamó a Simón el cananeo, que le llamaban el celote. Y por último llamó a Judas Iscariote. Esos fueron los 12 apóstoles. No olviden la primera, en el sentido estricto de la palabra apóstol. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Con la muerte de Judas, parecía que en el pensamiento de los apóstoles la idea de que el número 12 era el especial y el exclusivo por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En Hechos capítulo 1, del verso 15 en adelante, Pedro se levanta diciendo: varones, hermanos, ustedes saben lo que le pasó a Judas. Y todo comienza a narrar la historia de Judas. Dicen: pero sí es cierto que tenemos que reemplazar a Judas. Y es allí entonces, en el capítulo 21, dice el apóstol Pedro escribiendo Lucas: es necesario pues que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, se requería entonces, el pensamiento de ellos fue que nos hace falta uno. Judas Iscariote murió, necesitamos que alguien llene ese vacío. Y es cierto que habían algunos que podían cumplir ese requisito, pero entonces en el verso 26 dice que escogieron a 2 y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Entonces, los textos que acabo de leer en esta mañana nos dan claridad de la palabra apóstol en el sentido estricto. Cabe mencionar que la palabra apóstol también está relacionada estrechamente con la función de un testigo presencial. Por eso fue que en la elección dijeron: solamente de entre todos hay 2 que han estado con nosotros. No son apóstoles, han seguido a Jesús para allá, para acá, han visto los milagros, las maravillas, han visto como su muerte, también su resurrección. Entonces escogieron, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Qué quiere decir esto? Que colocaron como unas cláusulas para ser ese apóstol en el sentido estricto de la palabra. Primero, haber estado con Jesús durante todo el tiempo de su ministerio, haber sido testigo de la resurrección de Jesús, y haber también sido testigo de su ascensión. Más adelante, el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a la iglesia en Galacia, el capítulo 8, capítulo 2 mejor, y el verso 8 y el verso 9, mire lo que dice Pablo: pues el que actuó en Pedro para el apostolado, oiga, de la circuncisión, actuó también en mí, dice Pablo, con los gentiles. Verso 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro, y Juan. Mire,
quienes eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que también para ser considerado apóstol tenía que ser reconocido por la iglesia. Y allí es donde Jacobo, donde Cefas y Juan, que eran las columnas de la iglesia iniciando, ¿sí?, le dan el voto para que no solamente Pablo sino Bernabé fueran a predicar la palabra a los gentiles. Y Pedro vuelve y recalca, hablando de que tenía que ser reconocido por la iglesia en general. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3 y el verso 15 y el verso 16, Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y una parte del verso 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. No olvide que estoy hablando de la palabra apóstol en el sentido estricto. Ahora, ¿por qué estricto? Después les voy a explicar esto. Los 12 apóstoles fueron únicos. Únicos. Porque los 12 apóstoles juzgarán a Israel. En el reino por venir, los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 18 y, perdónenme, Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, ¿a quiénes? A sus 12, a los apóstoles: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No solamente eso, los 12 apóstoles también tienen importancia en la Nueva Jerusalén. Tienen relación especial con la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Hay algunos teólogos que dicen que los apóstoles, en el sentido estricto, no tienen sucesores, fueron únicos. No obstante, la iglesia debe y tiene que ser apostólica todavía. ¿Por qué esto? Porque prácticamente el fundamento es Jesús, pero Efesios capítulo 2 y el verso 20 tiene que decir: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que ellos sentaron las bases de la doctrina fundamental o las doctrinas fundamentales con las cuales nosotros tenemos que vivir de acuerdo con esa enseñanza escrita en el Nuevo Testamento. Y esa es la que nosotros leemos y la que nosotros predicamos. Entonces, hermanos, la Biblia describe a la iglesia como un edificio en construcción. No olviden que estoy hablando de la palabra apóstol en el sentido estricto. Cuando hablemos del tercer punto, usted va a decir por qué yo estuve recalcando esto al principio.
Pero la Biblia describe a la iglesia como un edificio en construcción. La iglesia no ha parado en su construcción. No. Lo que sí se detuvo, ¿qué fue? El fundamento. ¿Correcto? Ya está el fundamento. El fundamento es Cristo. Sí, pero fue enseñado por los apóstoles. Ellos echaron los fundamentos de este edificio. Es decir, que el fundamento no puede crecer. No, porque ya está. Lo que se enseñó, eso es. Aleluya. Ese fundamento es el que sostiene el edificio de allí para arriba. ¿Por qué está en construcción todavía el edificio, la iglesia? Porque día tras día hombres y mujeres vienen al conocimiento de la verdad. Y el Señor añadía cada día a su iglesia para ser salvos. Cuando Judas en su carta, antes de Apocalipsis, en el verso 3, nos llama a contender por la fe dada una vez a los santos, tiene que ver con el conjunto de doctrinas que fue dada una sola vez. ¿Por quiénes? Por los apóstoles, y no muchas veces. No existen personas que puedan cumplir ese requisito de ser apóstol. De ninguna manera. Si en aquellos tiempos Pedro se levantó a decir, vea, para que alguien cubra el hueco que dejó Judas, tiene que tener estas y estas. Imagínese ahora. ¿Sí me hago entender en esta mañana? Punto número 2. Apóstoles en el sentido más amplio. No olviden, apóstol en el sentido estricto. Ahora, apóstol en el contexto más amplio. A ver, si yo dije al principio que apóstol es todo aquel que es enviado a predicar el evangelio, ¿qué dicen ustedes? Ah, no, entonces todo el que vaya a predicar el evangelio es apóstol. Por eso dije al principio estas palabras, ¿sí? Pero sin que esto indique una categoría o una característica especial. Es decir, ¿la Biblia nos habla de otros apóstoles? Sí. Sí, sí, Señor. Pero veremos que existe una gran diferencia entre los apóstoles nombrados por Jesús, o sea, a la palabra apóstol en el sentido estricto, y apóstol en el sentido amplio. ¿Cuál es la gran diferencia? Nos habla de una diferencia, ¿sí? Que los primeros son únicos, 12 y 12, ¿sí? Y dentro del segundo grupo lo vemos en el Nuevo Testamento, los cuales tienen una relación especial con los gentiles, es decir, con la iglesia gentil que somos nosotros. Hechos capítulo 14, verso 14. ¿Qué dice allí? Cuando lo oyeron, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Es cuando hubo un milagro en un lugar y querían adorar a Bernabé y a Pablo por el milagro que habían hecho. Pero aquí nuestro tema es hablando de la palabra apóstol. Tenemos aquí entonces que Hechos hace relación que Bernabé era apóstol. Por eso yo dije el punto número 2. La palabra apóstol en el sentido ¿qué?
más amplio, no en el sentido estricto. Romanos capítulo 16, verso 7. Andrónico y Junias. Dice Pablo: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ahí tenemos dos que son reconocidos apóstoles, pero en el sentido más amplio. Apolos, Primera de Corintios capítulo 4, verso 6 y el verso 9. Lo leo para que ustedes lo tengan ahí presente. Verso 6. Por esto, hermanos, o sea, Pablo aquí está hablando de Apolos. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, ahí está, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahí hace referencia que también Apolos era considerado un apóstol, pero en el sentido amplio, correcto. Jacobo, ¿cuál es este Jacobo? El hermano del Señor Jesús. Aunque fueron incrédulos al principio, pero después creyeron en Jesús. Primera de Corintios capítulo 9 y el verso 5. Pablo comienza a hacer una pregunta, sino que las porciones para entenderlas son más larguitas, usted en casita la puede leer, pero quiero entrar exclusivamente en la parte donde es en el texto. Cuando dice Pablo acerca de tener una esposa, dice: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Está hablando de ello. Pero dice: como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas estaban dentro del apostolado, no en el sentido estricto de la palabra apóstol. Y Gálatas capítulo 1 verso 19, vuelve Pablo, dice, cuando fue a visitar a los apóstoles a Jerusalén, dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Filipenses capítulo 2, del verso 25 al verso 30, la iglesia en Filipo y aún el mismo Pablo tenía a Epafrodito como apóstol. Verso 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, esos son nombrados apóstoles, pero no en el sentido estricto de la palabra. Un apóstol es un enviado a cumplir una misión. La autoridad de su misión provenía ¿de dónde? Con respecto a estos que acabé de nombrar. ¿Con respecto a quién? Primero del Espíritu Santo, y después de la iglesia que lo enviaba. No olvide que en Hechos, creo que es Hechos capítulo 13, vamos a ver si es por aquí, Hechos capítulo 13, dice la escritura que había en la iglesia de Antioquía, correcto, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé,
Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, que esa clase de apóstoles, en el sentido más amplio, fueron enviados, fueron llamados por el Espíritu Santo para que hicieran el trabajo de predicar en otro lugar, pero los envió la iglesia. Por eso después ellos tienen que venir a dar resultados y a presentar su informe a la iglesia de Antioquía. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Vamos allí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Entonces tenemos apóstoles en el sentido estricto de la palabra, los 12 nombrados por Jesús. Y los apóstoles en el sentido amplio. Ahora, la pregunta, por eso les estaba yo diciendo al principio que tuvieran en cuenta esto. La pregunta entonces ahora, ¿existen apóstoles en la actualidad? Hace muchos años no existía el concepto de que siervos de Dios fueran llamados apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan, los que llevamos algunos días en la iglesia? ¿Se acuerdan? Uno siempre escuchaba pastor, pastor. ¿Sí? Sin embargo, hoy se padece de apostolitis, y bien aguda. Hoy en día muchos grupos de cristianos, oiga, que afirman categóricamente ser apóstoles de Jesús, y no solamente eso, que son herederos y restauradores de la iglesia verdadera. Estos llamados hermanos, son sedientos de reconocimiento y de aplauso. Por eso ahí viene el apóstol. ¿Usted lo ha escuchado? Resulta que ellos, sedientos de reconocimiento, han comenzado a usar ese término para sí mismos, no para destacar su ministerio, sino más bien para usarlo como un título. Y eso no es un título, para que les confiera dignidad, notoriedad sobre los demás. El apóstol, ahí viene el apóstol. Ante esto podríamos hacernos una pregunta en esta mañana, y aquí la puse: ¿es válido que hayan hoy apóstoles? ¿Avala la palabra del Señor estos títulos autoritativos? Pues vamos a ver que hay ciertos requisitos y señales que identifican más allá de toda duda a los apóstoles genuinos. Y ya la vimos al principio. ¿Se acuerdan cuáles eran? Amén. Entonces, hermanos, esto es una arrogancia descarada de los nuevos apóstoles en estos días, para compararse con Pedro, con Pablo, con Juan, y adoptar el título de apóstoles hoy en día. Aunque ahora los predicadores pioneros y fundadores de iglesias en tierras vírgenes se les llaman apóstoles, ¿sí? Pero aún así, los 12 inicialmente escogidos por Jesús no han tenido sucesores. No hay base bíblica para hacer del término apóstol equivalente a un misionero, aunque se vaya a un lugar donde no haya nadie. No es un apóstol, es un misionero. Amén. Entonces, el oficio de apóstol fue un título exclusivo de los 12, no más. Y esto no permite la posibilidad de una sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir esto?
Es que algunos decían que si había alguien en algún lugar ministrando, supuestamente como apóstol en una iglesia, y estaba tantos años y moría, el que lo sucedía también tomaba el nombre de apóstol, y si ese moría y venía otro, también tomaba el nombre de apóstol. Pero no es así, de ninguna manera. El ministerio de apóstol fue de una duración limitada, debido a que su labor solamente estaba, perdone la redundancia, limitado al periodo del establecimiento de la fundación, del fundamento de la palabra del Señor. Es decir, para hacerme entender, cuando usted y yo construimos una casa, ¿qué es lo que hacemos? Echamos las bases, echamos el fundamento, y sobre ese fundamento usted y yo construimos nuestra casa de un piso, de 2, de 3, o de pronto un edificio de 100 pisos, de 200 pisos. Pero no va a haber otro fundamento más arriba. Me hago entender, que alguien diga: no, construí el 10º piso y voy a hacer otras zapatas, otros cimientos en el 10º piso, porque ya están hechos abajo. Por eso los apóstoles, en el sentido estricto, fueron ellos y no más. Pero ahora se han levantado unos disque apóstoles, oiga, hermanos, tratando de decir que el Señor les ha dado revelaciones a ellos, les ha dado visiones, les ha dado profecías para poner otro fundamento. ¿Haciendo qué? Vulnerar, dañar el primer fundamento establecido. Un compañero hace algunos años me dijo esto. Un compañero me dijo: pastor, ¿qué vamos a hacer? Y le dije: ¿por qué, ministro? ¿Cómo será que vamos a predicarle a la iglesia ahora? ¿Por qué? Yo, porque cuando uno predica con exhortación al creyente, a algunos creyentes no les gusta la exhortación y salen y se van de la iglesia, se apartan de la iglesia. Yo le dije: ministro del santo, le dije, vea, así vengan 1000 años más sobre la tierra, si es que vienen 1000 años, que no creo, ni 500, pero así vengan 50, 100 años más, y nosotros muramos y vengan nuevos predicadores, nuevos pastores, la palabra del Señor hay que seguirla predicando como está escrita desde hace 2000 años. No podemos alterarla. No sé si usted de pronto en sus investigaciones hay una nueva Biblia, una nueva versión. Hay muchas versiones, pero hay una versión, creo que fue hecha, por así decirlo, o fue acomodada, mejor dicho, por una serie de pastoras, en los que dicen ellas que Pablo era un machista, cuando dice que el hombre es cabeza del hogar. Cuando dicen que Dios, ¿por qué Dios masculino? Dios también puede ser femenino. Y comienzan a coger y a ordenar, a cuadrar la Biblia según ellas creen que es así, de esa manera. Entonces algunos creen, esos mal llamados apóstoles, creen que tienen nuevas inspiraciones, nuevas revelaciones que no dijeron los apóstoles allá al principio, y que hay que enseñarlas a la iglesia, que hay que hablar de un poquito de modernidad, que ya la Biblia, algunos he escuchado que la Biblia está obsoleta, que el libro de los Hechos hay que quitarlo de la Biblia porque ya está obsoleto los Hechos. No, señor, no, señor. Si el Señor escribió diciendo: sé santo porque yo soy santo, y pasan 100 años más, hay que seguir siendo santos.
No ponemos fundamento de una manera repetida en ningún lugar. Es un solo fundamento. Por eso los 12 no han tenido sucesores. Su obra era fundamental. ¿Ah? Entonces, hermanos míos, la gente quiere llamarse apóstol y profeta, pero eso no es un orden jerárquico. Es que el ser humano es muy dado a ello, a que lo tengan como en un eslabón más alto, jerárquico. Pero aquí solamente tenemos unos nombres de unas funciones que desempeñamos en la iglesia. Pero aún la palabra pastor es servidor, es un siervo. ¿Sí? No es que sea un título honorífico como conde, como virrey, para que se le rinda pleitesía y se le haga venia. No, Señor, somos servidores, somos administradores de los misterios de Dios. Entonces no se refiere a un orden jerárquico ministerial que puede existir dentro de la iglesia, no, Señor, sino al fundamento doctrinal que fue traído por revelación directa, oiga, a los apóstoles de oficio en el Antiguo Testamento y a los apóstoles que recibieron por el Espíritu Santo la inspiración. De ahí que Pedro tuvo que decir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ese fundamento es el que sostiene la iglesia hasta el día de hoy, y la seguirá sosteniendo hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. La carta a los Hebreos, el capítulo 2 y el verso 3 y el verso 4, dice, oiga lo que dice aquí el escritor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y mire aquí lo que sigue para desvirtuar a esos falsos apóstoles que se están levantando, que con nuevas revelaciones. Oiga, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Sí me hago entender? Cuando estuvo aquí en la tierra por 3 años y medio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes fueron los que oyeron? ¿Ah? ¿Quiénes fueron los que oyeron? ¿Quiénes? Los apóstoles, correcto, los apóstoles. Testificando Dios con ellos. ¿Con quiénes? Con los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, el orden señala a Cristo y a los apóstoles, que fue encargado a los que oyeron, es decir, a los apóstoles, para enseñar a la iglesia sobre ese fundamento. Perdóname que repita nuevamente el texto de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El cristianismo bíblico ha sido construido sobre el fundamento, sobre ese fundamento. Una vez Juan escribió en Apocalipsis, cuando Juan terminó de escribir su libro de Apocalipsis, allí se acabó ese ministerio apostólico, porque fueron ellos los que echaron las bases.
de ese fundamento, y el fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. Usted construye ya la casa como decía ahora y va a hacerle otras zapatas y otras en un quinto, décimo, 20 pisos. Ya no, ya se hizo abajo. Amén. Y ahora vamos a hablar de los falsos apóstoles. Son aquellos que hacen alarde en público de ser apóstoles. Pero ya el apóstol Pablo, en el tiempo de Pablo, ya los estaba atacando a ellos. Lo dice en segunda carta de los Corintios, el capítulo 11 y el verso 13, hablando de esos falsos apóstoles. Una señal de un falso apóstol, ¿sabe cuál es? Cuando ellos reclaman ser apóstol. Yo soy apóstol. Un verdadero apóstol no se interesa por ese reconocimiento. No, sino que servirá humildemente como si fuera un esclavo. Y la palabra esclavo en griego es doulos, que significa siervo. Pablo, escribiendo la carta a los Romanos capítulo 1 y el verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, los que aquí están señalando que son nuevos apóstoles, que se les ha dado autoridad a ellos para establecer principios doctrinales bajo supuestas revelaciones, eso está, hermanos, fuera de lo establecido en la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16 y el verso 19 dice, Pedro dice, porque no nos hemos dado a conocer, óigame, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, como lo que proyectan ahora los supuestos nuevos apóstoles. No, eso sería abrir una puerta para muchas aberraciones doctrinales y dañar la fe de muchos. Por eso Pedro también los ataca a esa clase de personas. Y dicen, nosotros no hemos conocido el poder de Dios, el poder de su venida, siguiendo fábulas artificiosas, de ninguna manera, no. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sí? Estos 12 vieron a Jesús obrar en todo su ministerio. Y estos, no, que me vino una revelación, que el Dios sobrenatural tiene una palabra sobrenatural para un mundo sobrenatural. ¿Cuál sobrenatural? Cuentos. La Biblia misma nos explica, y Pedro vuelve y lo ratifica en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. No hay otra palabra. No. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ella está de principio a fin y no hay que añadirle absolutamente nada a ella. A la cual hacéis bien. ¿En qué? En estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces algunos quieren sacar una nueva Biblia, porque esta Biblia es muy fuerte. Esta Biblia habla duro. Si alguien cayó en adulterio, cayó en fornicación y está en pecado, hay que colocarle, tuvo un desliz. Para que no se nos vaya de la iglesia, hay que decirle, ay, eso es un desliz.
desliz, eso es pecado. Hay que llamarle por su nombre. Si es un fornicario, es un fornicario. Si es un adúltero, es un adúltero. No que ahora nos hemos acostumbrado a algunas palabras muy elocuentes en el sermón, pero Juan el Bautista, el hombre salía diciendo: el hacha está puesta a toda raíz de todo árbol, y árbol que no dé fruto será. ¿Qué tal decirle uno a alguien ahora: usted es generación de víboras? Ay, hermano. ¿Y qué tal como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás? Ahora queremos que no, hermano, no sea tan duro, sea más suave, cójala suave. ¿Ah? Entonces, esta clase de personas quieren tomarse atribución para cambiar, imagínense, lo que está escrito hace casi 2000 años. No, señor, no, señor. Tenemos la palabra profética más segura. No hay más. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, conforme a lo anterior expresado, hermanos, la capacidad para establecer doctrina solamente fue dada una sola vez a aquellos que recibieron la revelación de la inspiración para comunicar la verdad infalible, revelada, es decir, las Escrituras. Aquí está. No se necesita de más, ella es suficiente. Gloria al Señor Jesús. Y para ello el Señor escogió a los apóstoles. Y como algunos se creen apóstoles, ¿sabe cuándo comenzó eso? La sucesión apostólica que dicen que todos son apóstoles. Eso pasó entre el año 170 y 200 de nuestra era, cuando los gnósticos, casi nada, los gnósticos tenían una tradición secreta. Es decir, que se pasaban el apostolado. Murió el apóstol, entonces usted pasa a ser apóstol. Muere este, usted pasa a ser el nuevo apóstol. ¿No? Y también los católicos por un tiempo hicieron lo mismo. Lamentablemente en la actualidad la apostasía también ha querido implementar esa palabra de apóstol. ¿Pero con qué propósito? De cambiar el fundamento apostólico, de cambiar la palabra del Señor. Por eso el apóstol dice en 2 de Corintios capítulo 11 y el verso 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso no es una sorpresa que usted oiga y a veces por la televisión, por la radio, que viene el apóstol fulano, ese que sí levanta a los muertos, ese que sí le pone un diente de oro, ese sí es un apóstol. Hermanos, entonces no podemos dejar engañarnos. Algunos se dejan engañar por la propaganda que se le da a esa clase de personas. Y cuando pasan de pronto el video donde ellos son supuestamente apóstoles en sus iglesias, son unos coliseos de 10,000, 15,000, 20,000, y uno dice: y nosotros tan poquitos. ¿Será que sí es un apóstol? No, Señor, no, Señor, no, Señor. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:2. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos míos, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos el fundamento, este es el fundamento de nuestra vida cristiana. No necesitamos palabra externa. Que alguien diga: hermano, tuve un sueño, tuve una revelación y Dios me dijo esto, que hay que cambiar un poquito la Biblia. Hermanos, es un falso, es un mentiroso.
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría, que Él nos dé el entendimiento a nosotros para que entendamos a discernir y comprendamos que lo que fue escrito está aquí para nuestra edificación. No hay más, de principio a fin. Y si alguien le añade, esta palabra, pues ya sabemos para dónde va. Para el infierno. Le espera el lago de fuego. Entonces, hermanos, cada día tenemos que tener ese conocimiento pleno de la palabra del Señor. Somos hijos de Dios. Somos su iglesia, aleluya. Y en Él estamos completos. ¿Por qué no están en pie? Tenga la bondad. Pero el fundamento de Dios está firme. Su palabra es firme, su palabra es veraz. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que seguimos su palabra. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor Jesús amado, Jesucristo de Nazaret,